Quiero que el Señor nos hable en esta mañana. De verdad que esta semana ha sido una semana de mucha lucha y os lo confieso así, es decir, me ha costado mucho trabajo, digamos, aún haciéndolo con mucho tiempo. Y bueno, quiero reconocer el trabajo de todos los predicadores, de los que llevan la palabra del Señor, de los que nos ministran con este ministerio de traer la palabra, que implica mucho tiempo sentado, estudiando, tiempo en oración y para luego unos 40 minutos, 45, 50, depende del predicador, y vamos, es como una comida que ha tardado muchas horas en hacerse y se come y a veces se aprecia no tanto como se debiera. Entonces, no lo digo en esta mañana por mí, pero sí tenemos la bendición y el privilegio de tener varios predicadores en la Iglesia que merecen este reconocimiento. Vamos a orar y le voy a pedir a Michel en esta mañana si nos puede dirigir una oración para que el Señor nos hable. De en vano podemos hacer un estudio, en vano podemos compartir la palabra y lo que hemos sacado. Si el Espíritu Santo no toca nuestras vidas y no nos impacta con ella. Sí, amado Padre, queremos darte las gracias por este hermoso privilegio de poder reunirnos a escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar con las mentes atentas, los corazones dispuestos para lo que tienes que decirnos en esta mañana, Señor. Sí. Gracias por el tiempo que ha podido dedicar José a preparar este mensaje, Señor. Gracias porque tú sigues hablando a nuestras vidas, Padre. Te pedimos que hables tú por medio de él y que dirijas este tiempo de predicación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien. Hoy tenemos nuestra porción en Hechos. Seguimos con el libro de Hechos. Hechos 8, del versículo 26 al 40. Siempre es bueno, como sabemos, bueno, no sabemos, pero sabemos la porción que se ha predicado la semana anterior, entonces siempre es bueno acercarnos al libro de Hechos. Terminaremos en el 40, por lo tanto empezamos con el capítulo 9 la semana que viene. Entonces siempre es una buena oportunidad acercarnos a la palabra del Señor antes de que sea predicada, ¿no? Y vamos a leer el texto. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe, capítulo 8, versículos 26 al 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca
y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. No sé si es Azoto o Azoto, la verdad. Y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño repaso del contexto. Encontramos que en los primeros versículos del capítulo 1, en el versículo 8, las palabras de Jesús un momento antes de ascender al cielo. Y dice así el versículo 8 del capítulo 1, pero recibiréis poder. Ya se lo anuncia el Señor Jesús a sus discípulos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Señor les prepara para que sepan que el mensaje del Evangelio no sería solamente para los judíos. Él se revela a un pueblo. El Mesías prometido nace en un pueblo, el pueblo de Israel. Sin embargo, el destino del amor de Dios era claramente toda la humanidad. Seguramente algunos se escandalizaron cuando vieron ese versículo de Samaria, ¿no? O cuando Jesús dijo Samaria, pero a los samaritanos. En los primeros días, el libro de Hechos nos relata algunas cosas que quiero resaltar como repaso. Es la venida del Espíritu Santo que el Señor Jesús anuncia. Muchos aceptan el mensaje del Evangelio en Jerusalén. Hay una multitud, acordaros que se reunían allí en el templo y a orar, y había una gran multitud. Muchos se convirtieron en aquel tiempo. Había una comunión, vamos a decir, especial de la iglesia. Tenían cosas en común, ayudaban, había una preocupación social, había un amor bastante fresco y genuino hacia los que le rodeaban. Y el mensaje del Evangelio viene acompañado de milagros y prodigios. Y con el crecimiento, pues viene la reacción del enemigo. Lo hemos visto. Hay cierta persecución, llaman a Pedro y a Juan ante el concilio. Tenemos el suceso de Ananías y Safira, del cual hemos predicado. Y después encontramos que viene más persecución después de este tiempo de ánimo, de predicación y recogida de una cosecha, de una gran cosecha en la ciudad de Jerusalén. Y sí, esta persecución no debemos extrañarnos, como bien decía David la semana pasada, porque es una característica de la vida de la Iglesia. El Señor Jesús nos lo anuncia y a veces es cierto que oramos por la Iglesia perseguida porque tenemos que orar por la Iglesia perseguida, pero no nos podemos extrañar que seamos perseguidos, ¿vale? Eso es algo que va con la Iglesia. Si a nuestro Señor lo clavaron, lo mataron en una cruz, Jesús mismo nos anuncia que nosotros seremos perseguidos y que harán eso mismo con nosotros. Y eso ha pasado a través de generaciones. Por lo tanto, no deberíamos extrañarnos de algo así. Y tampoco deberíamos pensar, obviamente, que el Señor no está con nosotros. Sí, el Señor está con nosotros. En medio de la prueba y la tribulación,
a veces es cuando más cerca le sentimos. No es que esté más cerca. El Señor no se separa un momento de su iglesia ni de sus hijos. Lo que sí vemos que ante la persecución, lo que el enemigo aparenta presentarse como una victoria, como una derrota de los creyentes, de los cristianos, justamente esto se vuelve contra el mismo enemigo, porque resulta un testimonio tremendo ver cómo los creyentes reaccionan ante la persecución. Cuando la Biblia nos dice, nos manda amar a vuestros enemigos, no es una cuestión que sale de Moisés, no es una cuestión que sale de María, ¿vale? Aquellos que son enemigos no son las personas que naturalmente vamos a amar. Pero Dios hace algo sobrenatural en nosotros para que realmente podamos amar a nuestros enemigos. Es algo sobrenatural. No pienses que esto sale de ti. Y entonces el Señor espolea de alguna manera a sus hijos, les da valentía porque Dios está en medio de la persecución y está con su pueblo, está con sus hijos y se muestra de una manera tan palpable que aunque yo esté sufriendo, Dios está ahí y me lleva adelante, me da las fuerzas. Me levanta cuando no tengo fuerzas, como hemos cantado hace muy poquito. Y fijaros que el martirio de Esteban termina resultando en un ánimo tremendo, porque ven como este hombre que está siendo lapidado eleva sus ojos al cielo y clama al Señor. Y dicen, bueno, esto es extraordinario. Era un testimonio tan vivo que Dios estaba con ellos. Sí ocurre algo que fue, que también lo vimos la semana pasada. Entra un elemento, vamos a llamarlo elemento, cuyo nombre es Saulo, que por su celo por el Dios de Israel persigue a los cristianos con una brutalidad extrema. Y entonces nos dice el capítulo 8, versículo 4, que era tal la persecución que los que fueron esparcidos iban por todos lados. Es decir, tuvieron que salir de Jerusalén. Y nos dice la Escritura que salieron prácticamente todos los creyentes y solamente quedaron los apóstoles en Jerusalén. Así que fueron esparcidos, ¿no? Y pensaba que después de una gran tragedia, porque te puedo asegurar que si la gente huyó de pavor, de miedo, para proteger a sus familias, para proteger a sus hijos, que es la cuestión natural, si tú ves que están persiguiendo casa por casa a tu familia por ser creyente, entonces no te quedas ahí para ser martirizado normalmente. Lo que haces es huir. Y esto lo usa Dios. Porque los creyentes salen y van a Judea y a Samaria. Y salen ellos, pero sale la palabra con ellos. Sale el testimonio con ellos. Están ardiendo por el Señor. Entonces, por donde van, hablan de Jesús. Hablan del Evangelio. Y lo que, como digo, lo que podía haber sido, lo que fue una gran tragedia, Dios trae una gran esperanza para otros. Y los beneficiarios, sin duda, son Judea y Samaria en este caso. Encontramos un personaje que fue
lo dicen que fue el primer misionero y evangelista, que es Felipe, uno de los diáconos escogidos en los primeros días de la iglesia de Jerusalén. Y era un hermano que hablaba griego, era un judío que hablaba griego, era su lengua materna, vamos a decirlo así, y que fue muy útil porque fue a los gentiles y el lenguaje que se hablaba en aquellos momentos era el griego, ¿no? Así que yo aprendo de esto que Dios prepara, capacita a aquellos que envía, ¿no? Pero y vamos a ver que el hecho de que él era un griego parlante es muy importante para la historia que nos va a relatar el Evangelio desde el capítulo 8, desde el versículo 26 en adelante. Dice la Escritura en el versículo 26 que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y Dios usa en este caso a un ángel para comunicar su voluntad a Felipe. Algo muy concreto. Casi le da las coordenadas, ¿no? Hablaba Ken de GPS, pues casi le dice dónde tiene que ir, le dice por dónde tiene que ir. Que eso es Y nos dice también que el ángel le da estas instrucciones por orden del Espíritu Santo. Dios es un Dios de detalles. A veces se nos pasa por alto que Dios es así. Dice, bueno, oye, pero no entiendo, ¿pero por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? Tú no lo entiendes, pero Él sabe lo que hace. No lo entendemos muchas veces en absoluto. No entenderíamos de ninguna manera que el Dios todopoderoso, infinito, el Dios creador de todo, el Dios maravilloso, se encarnara en un bebé y viniera a nacer como un niño indefenso. No lo entendemos. Dios actúa de maneras muy diferentes a cómo nosotros podemos percibirle. Pero Dios tiene un propósito cuando hace algo y cuida hasta los pequeños detalles. Cuando Dios tiene un plan, no cuando Dios tiene un plan, perdón. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan en medio de esta pandemia. Dios tiene un plan en medio de todo lo que nos ocurre y nos pasa en la vida. Y nuestra misión empieza obedeciendo, tal y como Felipe hizo. Cuando caminamos en fe dirigidos por Dios, ni siquiera debemos plantearnos los porqués. Difícil, ¿no? Tengo que reconocer que es difícil. Pero hablamos de este Dios perfecto, maravilloso, que no se le pasa nada, que nada se pasa desapercibido. Al acercarnos al pasaje de Felipe, en el libro de los Hechos, dice un comentarista, y revisar la geografía de aquella región, luego de recibir el mensaje del ángel, fijaros, dice, el evangelista de Samaria debe recorrer en solitario a pie alrededor de 148 kilómetros. 100 kilómetros hasta la ciudad de Jerusalén y otros 48 kilómetros desde Jerusalén dando la vuelta hacia el sitio clave donde se encontraría. Él no lo sabía. No sabía ni qué tenía que hacer. Solamente sabía que tenía que levantarse e ir allí. Y dice este comentarista, dice
con muchos descansos y paradas, en un ambiente sumamente hostil, peligroso, lleno de ladrones por caminos generalmente muy accidentados. Y es aquí cuando me asombro, dice, de la obediencia de Felipe y su disposición inmediata para obedecer la voz del ángel, no importando el precio de lo solicitado. Una y otra vez, cuando leo el pasaje, choco con la respuesta tajante del versículo 7. Entonces él se levantó y se fue. Bueno, este comentarista estaba muy sorprendido, pero yo no tanto, porque el Espíritu Santo claramente estaba diciéndole a través de un ángel lo que tenía que hacer, ¿no? Eso debería haber sido un encuentro entre temor, reverencia y una convicción completa de que aquello venía de Dios. Sin embargo, podría haberse llenado de miedo. Mira, había dos posibilidades. Perdón que no he hecho mis famosos, famosos por los coloridos y las imágenes, PowerPoint, pero no he tenido las fuerzas de esta semana. Pero había dos rutas. Había una más cercana a la costa, si podemos imaginar el mapa de Israel, una más cercana a la costa y otra que tenía que ir hacia Jerusalén y dar la vuelta así, Gaza al sur. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Esta más cercana a la costa, por donde iban las caravanas hacia Egipto, era mucho más recta, estaba transitada porque había mucho comercio hacia Egipto y era mucho más fácil. Y la otra nos la ha descrito el comentarista. Entonces él se levantó y fue. Y me hacía pensar un poco en cómo somos nosotros a la hora de tomar las decisiones importantes en la vida. Felipe podía haber decidido la ruta más transitada. Él era evangelista. Y sería más realista encontrar más personas para compartir el evangelio que por la ruta indicada por el ángel. Haría un buen ministerio. Es decir, creo que esta es más oportuna. Si al final lo importante era llegar a la meta y haber escogido otro camino, pues sería algo de segundo lugar, de segunda importancia. Pero posiblemente habría frustrado el momento de aquel encuentro con el etíope. Dios lo había organizado todo perfectamente. Si tengo que hacer un camino de 150 kilómetros con mi coche, más o menos pensando que David debe estar por esa zona, más o menos por esa zona, donde quiero llegar a ir, sería con mi GPS, con mi reloj, con mi coche que va a 120 por hora, cuando va, casi imposible poder encontrar a David. Si a veces vamos en caravana y nos perdemos y no. El Señor tenía todo perfectamente preparado para que este encuentro importante tuviese lugar. No lo podría haber frustrado ningún atracador, ninguna enfermedad, ningún accidente geográfico. Solamente requería una cosa. Era la obediencia. Y él se levantó y fue. Y no siempre el camino que a nosotros nos parece más recto, más seguro, es el mejor. Por eso, sobre todo los jóvenes, que en ciertos momentos se encuentran con una disyuntiva. La persona con la que han de compartir su vida, el trabajo, a qué me tengo que dedicar.
es de vital importancia. Primero, obedecer la palabra del Señor. Segundo, esperar la guía del Señor, del Espíritu Santo, en las decisiones que nos toca tomar en el camino de la vida. Dios está ahí, gobernando la nave. No te desvíes. No tomes tu propio camino porque pienses que es mejor. Espera en Dios. Esto me venía a la mente. Obedece la palabra, porque te va la vida. Versículo 7. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Al mismo tiempo que Felipe era llamado por el ángel, entra en escena este etíope, que nos cuenta Lucas que era como ministro de Hacienda o ministro del Tesoro de Etiopía. Estaba encomendado por la reina de aquel país y era un converso judío. No sabíamos cómo había llegado a amar al rey de Israel, a amar al Dios de Israel. No lo sabemos, esto no nos lo cuenta. Pero sin embargo, fijaros, este deseo de conocer y de adorar al Dios de Israel era tan fuerte en él que se vino desde Etiopía, completamente al sur, hizo una caminata pero tremenda con su carro y su gente que llevaría para llegar y adorar allí en el templo. Este eunuco, después de cumplir su deseo de adorar a Dios y después de este larguísimo viaje relatado, pues ya tenía la intención de regresar a su país, se montó su carro e hizo viaje. Y es el ejemplo perfecto de alguien con hambre de Dios, que deseaba tener una relación viva con el Dios de Israel. Pero por ser de otro país, por ser de otra cultura, pues no conocía muchas cosas de la palabra. Dice el versículo 28 que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Tenía tantas ganas de conocer a este Dios que cuando vio que había, supongo gente, había a lo mejor una librería que se llamaba Renews o no sé, allí cerca, pues que vendía manuscritos de diferentes libros de la palabra, ¿no? Y adquirió, supongo, el manuscrito o el rollo, porque antes eran rollos y eran papiros que pegados unos a otros, con el libro de Isaías. Y nos relata la Escritura que pues Felipe obedece al Espíritu Santo y cuando se acerca al carro, porque está escuchando que el etíope está leyendo este libro en voz alta, y al acercarse al carro, entendió que leía el libro de Isaías. Versículo 30. Acudiendo a Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. Si para los judíos había sido velado reconocer que este texto de Isaías hablaba de Jesús, habiendo ocurrido poco tiempo antes su pasión, su crucifixión,
etc., pues como para este hombre era muy difícil poder entender que el profeta Isaías hablaba del nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Y en su visita a Jerusalén, posiblemente algunos creyentes le habrían dicho: oye, ¿has oído hablar de Jesús? Pero realmente no conocía quién era. Enseguida Felipe fue bienvenido. El etíope estaba deseoso no solamente de leer la escritura, sino que alguien le enseñara lo que significaba aquel libro importante. Y no era un pasaje cualquiera. He puesto aquí que cada versículo de la Biblia es un tesoro, porque es palabra de Dios. Pero hay textos que son claves. Dios había preparado todo. Había preparado ese encuentro. El carro no debía ir a mucha velocidad, porque fijaros que Felipe pudo alcanzarlo andando, ¿no? En ese momento, el etíope estaba leyendo en alta voz este pasaje tan maravilloso que luego vamos a ver en el versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Aquel cordero que los judíos sacrificaban por mandato de Dios por generaciones, era imagen del Mesías que habría de venir. Puro, sin defecto, sin mancha, sin pecado, sería llevado a la muerte, y aunque lo acusaban falsamente, ni siquiera abriría su boca para defenderse. Leemos otra vez este pasaje. Dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Fijaros que podemos ver casi como algo paralelo en Mateo 26, versículos 59 a 63. Esto se cumple perfectamente en Jesús. Mateo 26, 59 en adelante dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Era lo que relataba el profeta Isaías. Allí estaba delante del concilio, delante de aquellos que lo trasquilaban, no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, pero su generación, ¿quién la podrá contar? Fijaros que hay esto es algo más, una curiosidad, porque en su humillación no se le hizo justicia. Es el texto que aparece en la Septuaginta. La Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías en todo el mundo antiguo, más allá de Judea,
y luego por la iglesia cristiana primitiva, de habla y cultura griegas. Entonces era un texto griego y dice este texto: en su humillación no se le hizo justicia. Sin embargo, si vamos al texto de Isaías, dice: por cárcel y por juicio fue quitado. Lo que es más que cierto es que el Señor Jesús fue humillado injustamente y llevado a una cruz como alguien vencido. Nadie podía esperar este final. Aunque fue anunciado tantos años antes, el Mesías termina humillado y ajusticiado injustamente. Recordemos que ni siquiera sus discípulos ni las mujeres que seguían a Jesús pudieron comprender o entender que aquello terminara así. Su vida fue entregada para que las generaciones anteriores a él, todos los que habían cumplido los mandamientos de sacrificios que Dios demandaba y habían puesto su fe a través de la promesa de un Mesías esperado que salvaría al mundo de su pecado, y también las generaciones que vendríamos a posteriori, son parte del fruto de aquella. ¿Quién contará esa generación multitudinaria? Y me hacía recordar la promesa a Abraham, porque la historia de Dios tiene un hilo conductor absolutamente. Aquella promesa donde le promete que le bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas, como la arena que está a la orilla del mar. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Era en Jesús que serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y nosotros somos parte de este fruto. Versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Esta pregunta del etíope se podía contestar en una sola palabra: Jesús. Aquel que es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio de él. Aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres. Aquel que es el Salvador del mundo, que entregó su vida para llevar los pecados de la humanidad sobre sí mismos. Es evidente que Isaías no hablaba de sí mismo en estos pasajes. Y si podéis mirar en casa, porque si no sería muy largo, pero desde el capítulo 42 de Isaías a 53, habla de un rey mesiánico, a quien el mismo Dios llama mi siervo. Y este siervo, dice Isaías en diferentes versículos, que sufre en lugar de otros, es despreciado y rechazado por los hombres, muere por los pecados del mundo, es sepultado por los malhechores y declara justo a muchos. Es el retrato de Jesús. Me encantaría leer Isaías 53. No quiero extenderme demasiado, pero podemos tocar, si vais a Isaías 53, en vuestras Biblias, aquellos que todavía tienen energías y que no he visto coger mantas, así que más o menos estáis todavía, no estáis entumecidos del todo.
Pero es tan precioso que de vez en cuando deberíamos leer este texto. Isaías 53, del versículo 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como a raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Imagináis al etíope leyendo esto? ¿Imagináis el gozo de Felipe descubriendo quién era este Jesús anunciado cientos de años antes por el profeta Isaías? Es maravilloso. Hay un texto de Ernesto Trenchard que he cometido el error tremendo de no traer el comentario, porque era un texto un poco largo, pero es notable como él lo explica y me da mucha pena, porque lo tenía que haber cogido el comentario del Nuevo Testamento y se me ha quedado en casa en el último momento. Pero si tengo ocasión, os lo leeré. Felipe le anuncia el Evangelio de Jesús. Fijaros, le da todos los detalles que él puede en esa caminata, no sabemos si más larga o más corta. También le habla del compromiso y de la decisión de lo que implicaba seguir a Jesús, que no era algo barato ni fácil. Le habló del arrepentimiento seguramente, del cual predicaba Juan el Bautista. Y le habló de la necesidad de morir y resucitar con Cristo en las aguas del bautismo, de obedecer a Jesús y bautizarse. Y claramente fue así. No nos lo dice en el texto, pero sin embargo el versículo 36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide
que sea bautizado. Estaba deseoso por obedecer a Dios en todo. Podemos imaginar en sus palabras a un nuevo creyente, con un amor que estalla por su Salvador. ¿Qué impide en aquel momento especial? Quizá Felipe nunca más volvería a ver a este hombre y no había ningún impedimento. Aprovecharon en aquel momento, después de que claramente el etíope había entendido y aceptado a Jesús. Y fue un momento también de testimonio, porque seguro en esa caravana no iba solo, iba con algunos más que le servían. Quiero hacer una aclaración puntual que como iglesia no animamos a bajar a las aguas del bautismo tan rápido como este hombre solicitó, ¿no? Es verdad que tuvo un curso intensivo de lo que era el bautismo y entendió las implicaciones, pero creemos que cuando damos el paso de seguir por fe al Señor, con arrepentimiento de nuestros pecados, confesando con nuestra boca que Él es el Señor, nuestras vidas han de reflejar lo que hemos creído. Y damos un tiempo para que el paso del bautismo sea una decisión más madura de fe y un testimonio a la Iglesia, amigos y familiares. Versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dicen algunos comentaristas, dice Kistemaker, por ejemplo, algunos manuscritos del texto occidental, de los manuscritos griegos, dicen, y cita el versículo 37. MacArthur, por ejemplo, dice que este versículo no aparece en los manuscritos más antiguos. Trenchard dice en su comentario: los mejores textos griegos no llevan la contestación de Felipe en el versículo 37, que hallamos en la Reina Valera. Los eruditos creen que este versículo representa la adición de algún copista de tiempos muy tempranos que echara de menos la confesión de fe, que siempre precedía al acto del bautismo en sus días. Y en casi todos los comentarios, que como librero tengo acceso a bastantes, pues nos dice esta nota, que no está en los mejores manuscritos, etcétera, etcétera. Pero me encantó, sin embargo, el comentario de lo que dice Wiersbe, que es un comentarista muy reconocido. Dice: aunque Hechos 8:37 no se halla en todos los manuscritos del Nuevo Testamento, no hay nada allí que sea contrario a la Biblia. Fijaros lo que está diciendo el versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Wiersbe nos lleva a Romanos 10, a Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que está diciendo más o menos lo mismo que dice el versículo 37. ¿Qué si confesares? Lo conocemos muy bien este versículo. ¿Qué si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, dijo, así que confesó con su boca quién era Jesús para él. Sigue diciendo el comentarista que en los días de la iglesia primitiva no se bautizaba a los creyentes a menos que primero dieran testimonio claro de su fe en Jesucristo.
Y dejando atrás las posibles discusiones sobre traducciones y su dificultad, lo que creo claramente es que Dios ha hecho preservar su palabra con cuidado y esmero. Y que su contenido, lo que quiere decir en su palabra, queda claramente expuesto, no en un versículo aislado, sino en muchas partes del texto bíblico. Se cumple y se cumplirá la promesa de que el Dios de los cielos permitirá que la tierra y los cielos pasen, pero que su palabra no pase. Como dice Mateo 24, 35. Él cuida de que su palabra llegue. Versículo 38. Mandó parar el carro y descendieron ambos del agua, y Felipe y el eunuco, y él le bautizó. El bautismo no es un rito, es la observación profunda y madura de alguien que desea seguir al Señor. No solamente es aquel que levanta la mano en un congreso, no. Es una identificación con la muerte de Cristo, que lleva nuestros pecados, que los deja allí en la tumba del agua y que al levantarse resucita con Cristo y simboliza que hemos resucitado con Él, que estamos triunfantes, que somos limpios a través no del bautismo, sino de la decisión de fe que tomamos en su día. Es un testimonio de que somos justos, de que hemos sido salvados por su sangre. ¿Cuánto gozo podía sentir este hombre? Se debió sentir maravillado al ver el cuidado y el tesón de cómo Dios lo había perseguido hasta ese camino para encontrarse con él. Y tuvo que ser un testimonio tremendo para aquellos que viajaban con él también. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Parece que para el Espíritu Santo no había tiempo que perder. ¿Quién? Mira, aquí. Entonces, camino de Gaza, Samaria, camino de Gaza. El otro pueblo era Azoto. Misión cumplida y obedecida hasta los puntos y coma. Los comentaristas nos hablan de algo extraordinario que ocurrió en aquel momento y no tiene comparación con otra historia de la Biblia. Es verdad que algunos fueron arrebatados y demás al cielo, etcétera, etcétera, pero no hay nada parecido a esto. El Espíritu Santo se llevó en ese instante a Felipe de aquel lugar, desapareció delante de sus ojos. Por lo tanto, aquel momento fue único para el etíope, que nos dice, el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Cómo no? Se había encontrado lo más valioso que podía encontrar. Dicen que hasta el siglo IV no hay evidencias, o por lo menos no se sabe mucho de la iglesia en Etiopía, pero nace a través del testimonio de este hombre. Y Dios usa todo esto para llegar a otro pueblo, a otro lugar. Dios tenía la estrategia de llegar a Etiopía a través de este hombre y su testimonio. Versículo 40, y ya estamos terminando. Dice, pero Felipe se encontró en Azoto, no sé, Azoto supongo que es, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea.
En este viaje extraño a través del tiempo y el espacio, Felipe se encuentra a unos 30 kilómetros de Gaza, al norte de donde había estado, y sigue haciendo su labor de evangelista a la que Dios le había llamado. Sigue predicando el evangelio por la costa, las ciudades de la costa. De hecho, Jope, Lida y finalmente parece ser que hace su hogar, porque luego tenemos alguna información aparece en otro texto bíblico que tiene 4 hijas, etcétera, etcétera, y está en Cesarea. Y mi conclusión es que el Señor es quien nos debe dirigir por medio de su Espíritu Santo a llevar la verdad a otros y bendecir, que el Señor bendiga, que el Espíritu Santo bendiga la semilla del mensaje. La Iglesia en su nacimiento sigue creciendo bajo la mano de Dios. Hay reacciones del enemigo que Dios usa hasta para extender el Evangelio a otros lugares. Dios también tiene un plan para su Iglesia en este tiempo. También nos va a usar a nosotros, sus hijos. Tenemos que imitar a Felipe, obedecer, ser sensibles al Espíritu. Felipe obedece al pie de la letra las instrucciones y se encuentra con un hombre al que Dios quiere alcanzar con el Evangelio y que además desea este encuentro. La Iglesia de Dios tiene que ser también así, guiados por su Espíritu, esperando las ocasiones que el Señor nos da, identificándolas claramente. Felipe escucha que el etíope lee el libro de Isaías y le predica a Cristo y le enseña y es bautizado. Dios nos dirige a dar testimonio de la verdad y prepara el terreno. Esperamos en el Señor que podemos seguir sembrando la semilla de la palabra en otros. Creo que por testimonio propio, Mili puede dar testimonio de esto. Siempre que vamos a un congreso, hay personas que nos dicen: yo conocí al Señor porque alguien me regaló una Biblia. No seamos timoratos en regalar Biblias. Regalemos la palabra, sembremos la palabra, que el Señor lo va a usar. Felipe continúa predicando el Evangelio por las ciudades de la costa. Sigamos haciendo nuestra labor, predicando las buenas nuevas, porque Dios puede cambiar pueblos, ciudades, naciones, bajo la dirección del Espíritu Santo. Dios puede cambiar nuestro barrio. Dios puede cambiar Alcalá. Dios tiene el poder y nos quiere usar a nosotros. Pues hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar dando gracias por ella. Señor, queremos dar tantas gracias primero por ser un Dios que nos dirige, un Dios que sabe lo que hace, un Dios vivo que interactúa en su pueblo, que nos dice lo que hemos de hacer. Segundo, Señor, pedimos que en nuestra Iglesia, que como individuos seamos obedientes a lo que tú nos dices, a lo que nos demandas, a lo que nos pides. Mucho ya lo sabemos porque está en tu palabra. Hay otras cosas que son desafíos en los cuales tenemos que esperar que tu Espíritu Santo abra o cierre puertas, pero queremos ser obedientes. Queremos aprovechar todas las ocasiones, Señor, que tú tienes por delante, para que tu palabra sea predicada, para que personas sean transformadas.
por el impacto de tu palabra. Y queremos, Señor, seguir siendo voceros de tu palabra. Queremos seguir siendo testimonio de tu evangelio, de lo que hemos visto, hemos vivido, de lo que conocemos, del Dios vivo que vive en nosotros, del cual podemos dar testimonio en cada momento, en cada día, pero queremos también hacerlo con esta sensibilidad de que tú nos diriges, no hablar por hablar. Danos la oportunidad de hablar cuando tú también abres la puerta, porque sabemos que tú vas a bendecir esa semilla que hemos plantado porque está dirigida por ti. Queremos darte gracias por tu palabra y el ánimo que nos trae, sabiendo que tú estás en control de todo, en los mínimos detalles, y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.